Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Juan, bien, qué gusto saludarte en este episodio, ¿no? La verdad es que muy contentos, episodio número 26, con un invitado de lujo y ahorita tú nos lo vas a presentar y muy contentos de arrancar este episodio ya en nuestra tercera temporada. Sí, así es. Pues muchas gracias y bienvenido Juan Miguel Zunzunegui. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación para hablar de este muy interesante tema. Bienvenido a Grow Together. ¿Qué tal, Héctor Juan? Encantado, muchas gracias. Bueno, pues, oigan, les recordamos que Grow Together, pues es este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y hoy tenemos el lujo, literal, de tener a Juan Miguel Zunzunegui para hablar de, pues, un tema muy interesante, espiritualidad y religión. ¿Son lo mismo? Y ya Juan Miguel nos platicará un poquito más. Y bueno, para presentar a Juan Miguel, pues bueno, Juan Miguel es de ancestros mexicanos, españoles, austriacos, otomís. Es el resultado de todos estos encuentros de la humanidad a lo largo de la historia. Y por eso él prefiere definirse como un ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. Ha publicado más de 20 libros, entre ellos el último que yo he leído es el de Hernán, que está muy bueno, se los recomiendo. Es licenciado en comunicación, especialista en filosofía y en religiones, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades. Bienvenido, Juan Miguel Zunzunegui. Muchas gracias, encantado. Y pues bueno, para ir empezando con este tema, que ya tenemos por ahí gente que ha empezado a conectarse en redes sociales, les recordamos, nuestras redes sociales son Grow Together MX, pueden seguirnos, suscríbanse también al canal de YouTube para que reciban las invitaciones, y sin más preámbulo, pues vamos empezando, Héctor. ¿Qué te parece si empezamos a preguntarle algunas cosas a Juan Miguel? Sí, así es, qué gusto de verdad tenerte acá, Juan. Creo que el tema es súper amplio y además se presta para explorar muchísimo. Quizá antes de empezar con las preguntas, una invitación, si les parece bien a toda nuestra audiencia, a estar abiertos a las opiniones, a escuchar los puntos de vista y pues que nos puedan mandar también sus preguntas a través del chat. Y me gustaría arrancar con la primera pregunta, Juan Miguel, acerca de espiritualidad y religión. Para empezar, en algún momento yo pensaba que eran lo mismo, pero ¿es lo mismo? ¿Se comen diferente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Serán lo mismo? Pues la mayor parte de las personas dicen que no, pero yo digo que eso depende de cómo lo viva cada quien, ¿no? Es que es bien raro porque, a ver, el problema de la religión, pienso yo, no el problema, hombre, la circunstancia con la religión, es que, claro, cuando se convierten en movimientos masivos, y por masivos, claro, hablando de, pensemos en cualquiera de las tradiciones religiosas, ¿no? La tradición abrámica, cristianismo, el islam, el hinduismo. Cuando hablas de religiones que tienen cientos de millones de seguidores, te enfrentas a una situación muy simple. ¿Cómo creas, cómo creas una comunidad de cientos de millones de seguidores? Es imposible. O sea, es imposible tener 100 millones, 500. ¿A qué me refiero con que es imposible? Una comunidad real es una comunidad en la que todos nos conocemos, ¿no? Si sí, claro, 500 personas vivimos juntas, bueno, o sea, 500 personas vivimos en la misma aldea, los 500 nos conocemos, somos una comunidad, ¿no? Sé qué onda con todos. Por ahí dicen algunos sociólogos que si 2,000 personas vivimos en una comunidad, ya no nos conocemos a todos directamente, pero sí pero siempre conoces a alguien que conoce a todos los demás, ¿no? Entonces todavía es una comunidad porque de alguna forma se entiende la interrelación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la comunidad no es de 2,000 personas, sino de 500 millones de personas, ¿no? O de 1,000 millones de personas? Piensa en cualquier identidad religiosa o en cualquier identidad nacionalista, ¿no? Somos 100 millones de personas dispersas por el mundo. ¿Qué es lo que nos hace comunidad? No es una comunidad real, no nos conocemos ni nos vamos a conocer nunca, ni nos interesa conocernos, porque lo que nos hace comunidad es la creencia o el camino espiritual, ¿no? Pero, entonces, toda institución religiosa se enfrenta a que para que la comunidad sea comunidad hay que dotarla de símbolos, de creencias, de mitologías, ya sabes, de rituales
que todos hacemos los mismos días, a las mismas horas, en las mismas fechas, ¿sí? De la misma forma, y eso es lo que nos hace comunidad, ¿sí? Habría que entender que todos estos rituales, pensemos en cualquier servicio religioso, ¿no? En la misa, en cualquier misa católica o cristiana, en la oración en la mezquita, en la oración en la sinagoga, en todos los rituales del hinduismo, en todos los rituales budistas, da igual. Los rituales finalmente son una forma de ayudar al creyente a algo. Yo creo que el problema de las religiones es que se te olvida que es ese algo a lo que te está ayudando la religión. Porque claro, en la espiritualidad tienes una meta muy clara. Mi meta es encontrar a Dios. Y uno diría, no, pues en la religión también. Y sí, en la religión es muy fácil que te pierdas en el dogma, en la mitología, en la discusión del dogma, si lo tomas de manera literal o si lo tomas de manera simbólica. Te puedes perder. Ojo, las religiones también tienen una ventaja, ¿no? La comunidad, justo. La comunidad lo que te obliga a hacer rituales, relatos, dogmas, mitologías que pueden entorpecer tu camino espiritual. La comunidad es lo que más te ayuda a seguir un camino espiritual, porque al final son las otras personas con las que compartes objetivos y usando las mismas herramientas y buscando por el mismo camino. Entonces, en teoría, cuando una religión funciona bien, pues esa comunidad en la que vives te ayuda con tu búsqueda espiritual. Entonces, dado que la búsqueda espiritual es individual, o sea, intimísima y súper individual, pues vamos a decir que si tú encuentras tu búsqueda espiritual en una religión masiva, está bien, ese es tu camino individual. Es terrible cuando el que tiene un camino espiritual, que en teoría va encaminado a la desaparición del ego, acaba cayendo en la trampa de, tú tienes religión, yo soy espiritual, yo soy más chingón que tú. Y dices, no, se te acaba de olvidar por completo toda la búsqueda en la que está. Pero también es muy común que pase eso, que diga, que asumen este tema de la espiritualidad es superior a la religión. Yo por eso soy espiritual. Y dices, ay, se te fue por completo, ¿no? Claro, claro. Oye, y digo, es una combinación de factores, entonces, esto de diferenciar esta parte que van al final de la mano. Yo, justo este tema nació un poco platicarlo contigo en una conversación que teníamos familiar de regreso, viaje de regreso de Guadalajara a Monterrey, y justo yo más o menos decía lo mismo. Yo creo que como que van juntas con pegadas, ¿no? O sea, no es que una se separa de la otra. Pero entonces, ¿cuál sería la razón de existir de la religión? Uh-huh. Yo creo, bueno, es que hay tantas, a ver, todas las religiones que hoy existen, como todo lo que, como diría el Buda, todo lo que existe, existe porque hay una multiplicidad de causas, ¿no? Entonces, todas las religiones existen porque hay una multiplicidad de causas detrás. Me refiero a la religión, piensa en la católica. Estamos hablando de una comunidad de 1,000 millones de personas, presididos por un líder espiritual que al final tiene influencia en todo el planeta y que despacha en una santa sede que tiene una influencia política en todos los países, ¿no? Claro. ¿Cómo demonios construiste eso? Pues es una construcción que lleva 2,000 años haciéndose. El Islam, ¿cómo construyes una que ni siquiera es institución, tiene una serie de comunidades que acaban sumando 1,500 millones de personas, aunque justo no haya una institución que los una? Bueno, pues llevan 1,400 años construyendo eso. ¿Cómo generas esa cohesión que tiene el judaísmo, que aunque estén dispersos en 4 continentes, siguen siendo una comunidad? Bueno, llevan pues por lo menos 3,000 años construyendo eso, ¿no? Entonces, lo que tienen las religiones es muchísimo pasado, porque todas las religiones se basan en, pues esto, en los rituales del pasado, en las doctrinas del pasado, en relatos mitológicos del pasado. Entonces, claro, las religiones son un cúmulo de pasado. Ese cúmulo de pasado te puede servir o te puede estorbar, eso no depende de la religión, eso depende de ti. Lo que tiene el camino espiritual es que, a ver, lo puedes hacer en una religión que tiene un montón de pasado, lo puedes hacer uniéndolas todas, lo puedes hacer entendiendo las mitologías antiguas, lo puedes hacer quedándote en silencio, ¿no? Existen como existen, porque hay que entender que todas las religiones como son hoy, aunque tengan un camino espiritual, si pensamos en cualquier tradición cristiana y en el Islam, también hay que entender que son instituciones de poder. Finalmente, sí, la Iglesia Católica es una institución creada por el emperador romano Constantino. Entonces, el emperador no busca iluminarte, el emperador busca controlarte.
Entonces, si la iglesia es una institución que nace al amparo del Imperio Romano, por instancias de un emperador poderosísimo, no es porque ese emperador quisiera salvar a sus súbditos, es porque quería someterlos. Entonces, es una herramienta de poder, así nació, y por cómo se dieron la historia, por cómo tras la caída de Roma se sumerge Europa en el caos, son todas las invasiones bárbaras, y la única institución que sobrevive a la caída de Roma es justo la iglesia. Entonces, la población de aquel mundo tan oscuro, tan confundidos, porque la caída de Roma los deja en la oscuridad en todos los sentidos, solo pueden voltear a la iglesia y al Papa para preguntar qué demonios hacemos, qué mendigo sentido tiene nuestra vida ahora, ¿no? Y eso hizo que la Iglesia Católica siguiera acumulando poder. Y entonces, claro, la religión católica y el discurso católico se van convirtiendo en el discurso de legitimidad política de la estructura monárquica que se está desarrollando en Europa. Y claro, para cuando te das cuenta, tienes que la iglesia y la monarquía van de la mano, que se sostienen la una a la otra y que son sometedoras. Pero si tú te vas a la enseñanza en la que se sustenta toda esta religión, ¿no? El Evangelio en Jesús, ahí no vas a encontrar nada sometedor. Ahí vas a encontrar cosas absolutamente liberadoras. Pero así, si te vas a lo que te dice la Torá judía y a lo que te dice el Corán y a lo que te dice el Gita de los hindús, tú te vas a la fuente original, a los maestros, a las escrituras, y vas a encontrar mucha liberación. Si te vas a la estructura humana, política, económica, que se construye con esas escrituras como pretexto, te vas a encontrar sometimiento. Y aún así, a algunas personas les funciona. Sí, claro. Esto depende también de lo que tú crees o lo que quieres creer, ¿no? O cómo fuiste educado, también tiene que ver con todo eso, ¿no? Y al final es una serie de creencias que te vas haciendo alrededor, ¿no? Fíjate que ahí sí yo creo que la gran diferencia entre espiritualidad y religión puede estar en la palabra que acabas de decir, creencias. La creencia es una cosa, híjole, que hay que entenderla muy bien, ¿no? Porque de pronto pareciera que tener fe implica renunciar a tu inteligencia, que tener fe implica renunciar a tu racionalidad. Y no necesariamente, por supuesto que no, todo depende en cómo entiendas la fe. A ver, yo creo que en el nivel más amplio de la razón, es curioso, vamos a ver si me doy a entender. En Occidente generamos una cultura donde hemos generado un culto a la razón. Asumimos que no hay nada más valioso en el ser humano que la razón y no hay nada que valoremos más en otras personas que su capacidad de razonamiento o nada que critiquemos más que su falta de razón. Toda la estructura de la civilización occidental descansa en un método científico que te dice que la razón es el único camino para llegar al conocimiento. También te asegura que la razón sí o sí te va a llevar, o sea, te lo dice, te lo garantiza, pues, ¿no? Sí te va a llevar al conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un método comprobado, que es el científico, y justo, donde las cosas se van demostrando y entonces no pueden ser dudadas. Sin embargo, lo que podemos demostrar con la razón y la ciencia es únicamente aquello que tiene que ver con el mundo material, porque el mundo material es el que es percibido por los sentidos, y los sentidos son la fuente de información que tiene el método científico, nuestra observación a través de los sentidos. Aquí nos enfrentamos a un problema. La tradición occidental, en el siglo XVIII, con la Ilustración, nos inventó una gran patraña que nos hace daño hasta hoy, la idea de que la ciencia y la religión están separadas. De que o eres de uno o eres de otra, ¿no? Y básicamente te lo resumen, o eres inteligente o eres pendejo. Porque además, sí. Con esa violencia, ¿no? O sea, si eres inteligente, vas a creer en la ciencia. Lo interesante es, si tú ves, por ejemplo, a ver, ¿quieres un símbolo del pensamiento científico racional? Sí, Isaac Newton. Y Newton pasó más tiempo de su vida estudiando la Biblia que estudiando ciencia. Newton se dedicó al estudio de la cábala, de la astrología, de la Biblia, de artes oscuras, era brujo, alquimista, y además era científico. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba el conocimiento. Era un hombre que tenía tal sed de conocimiento que no se iba a limitar al método científico. Solo lo que me digan mis sentidos. A ver, Newton dijo a la chingada, por todos lados. Mis sentidos, mi mente alterada, la brujería, la nigromancia, las cartas, la astrología, porque yo quiero conocimiento, ¿sí? Y si algo entendió Newton es que
hay muchas cosas que tus sentidos no captan, pero ahí están, ¿no? Sí. Bueno, sin ir más lejos, su tratado de óptica tiene una lectura espiritual maravillosa también, porque al final es, pues, la luz no la ves, pero es lo que te deja ver todo. Y Sí, eso, la luz no la ves, pero es lo que te deja ver todo. Es una sentencia del Bhagavad Gita 2000 años antes que Newton, ¿no? ok. Entonces, es bien interesante cómo para Newton la ciencia fue un método para descubrir racionalmente la lógica de Dios. Para Kepler, el que le corrige la plana a Newton con las ópticas de los con las órbitas de los planetas, era lo mismo. Kepler era en la madre, estoy descubriendo el instructivo de Dios, ¿no? Pero que pudieran descubrir las cosas a través de la razón, nunca les hizo decir, entonces Dios no existe. Les hizo decir, entonces Dios es racional. El tema de decir, como yo no lo entiendo, no existe, son los franceses de la Ilustración. Así se comportan los franceses hasta hoy, si yo no lo entiendo, no existe. Entonces, pero no hay que olvidar que es una burguesía ilustrada, que lo que tienen es un conflicto político y que lo que quieren es hacer un argumento en contra de la religión para desestimar la política monárquica. Y por eso acaban metiéndose en el pleito de que la religión y la ciencia están peleadas cuando ni siquiera se ocupan de lo mismo. A ver, todas las respuestas del mundo material te las va a dar la ciencia. Eso es claro como pocas cosas. La chamba de la religión no es darte respuestas en el mundo material. La ciencia te va a explicar el mundo material. La religión va a hacer que este mundo material que parece azaroso, efímero y sin ningún sentido, tenga sentido. Son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, puedes tener las dos. Es muy bonito. Sí, muy interesante. Ya ni me acuerdo si la pregunta iba por ahí, pero... No, sí iba por ahí, sí iba por ahí. Completamente. Fíjate que, o sea, nos da un parámetro interesante como desde dónde se crea la religión, cuáles son las características para el manejo de poder, el tema que decías de cómo se vincula con la monarquía y cómo se desvincula de la ciencia. Ya esa parte me quedó clarísima. Y hablando ahora de espiritualidad, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo puedo yo percibir o darme cuenta que estoy entrando a este tema de espiritualidad? Pues mira, yo creo que la espiritualidad es la base de la religión. Es la búsqueda que siempre ha estado ahí y que acaba siendo la base de todas las religiones. A ver, la palabra espiritualidad deja algo relativamente claro. Tiene que ver con el espíritu. ¿Qué demonios es el espíritu, no? Esa es la gran pregunta. Y nos lleva a lo que estábamos respondiendo hace ratito, ¿no? La ciencia te explica todo sobre el mundo material. El mundo material incluye el mundo energético. A ver, no hay que olvidarnos justo de la ciencia. Materia y energía son lo mismo. Porque de pronto ya ondas New Age que te dicen, claro, es que Dios es energía. No, Dios no es energía. La energía es la contraparte de la materia. La energía es parte del mundo. Dios no es parte del mundo. ¿Sí? Eso es bien importante entenderlo porque el mundo está hecho de materia. Dios no es materia, ¿no? En el mundo transcurre el tiempo. Dios no transcurre en el tiempo, ni el tiempo transcurre en Dios. Es la dimensión de la eternidad. El mundo, al estar hecho de materia, también tiene espacio. El espacio hace que el mundo sea limitado. Todo lo que está hecho de materia tiene límite. Dios es ilimitado, es infinito. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que tu mente no puede captar a Dios. Por eso es muy fácil decir, es que como la ciencia no lo explica, Dios no existe. Y dices, no. Como la ciencia no explica a Dios, quiere decir que Dios no es un tema de la ciencia. Punto. O sea, nunca lo van a demostrar. Porque además los científicos no están tratando de demostrarlo, están tratando de no demostrarlo. Entonces, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero, entonces hay que entender, Dios no es tiempo sino eternidad, no es espacio sino infinitud, y no es materia, energía, sino espíritu. ¿Qué es espíritu? Muy fácil, la nada. La nada de la que surge todo, eso es espíritu, eso es Dios. Es curioso porque a los científicos que no les gusta el tema Dios, pues se van, ¿no?, al relato científico. El relato científico que sigue en boga sobre el origen del universo, aunque tenga un montón de adaptaciones, que las tiene, es el relato del Big Bang. Sí. El Big Bang, por cierto, es un relato creado por un científico que era un sacerdote católico, un sacerdote belga, Georges Lemaitre,
es el que hace, claro, no con religión, sino con ciencia, el astrofísico, es el que hace toda la exposición se llamó teoría del Big Bang. Al principio fue muy criticada porque decían que el Big Bang no era más que creacionismo explicado con ecuaciones, lo cual es básicamente lo que es, ¿no? Sí. Se ha ido adoptando la teoría del Big Bang y al final, pues esta es la que prevalece hoy en día. Y es curioso porque todos los científicos te dicen, no, Dios no pudo crear el mundo de la nada, eso es absurdo. Entonces te postulan la teoría del Big Bang, que plantea que el mundo surgió de la nada, solo que sin Dios. Pero al final, el Big Bang es un nacimiento de la nada, porque está diciendo, toda la materia, la energía, espacio y tiempo que hoy existen estaban compactados en un punto tan pequeño, así 1.000.000.000 veces más pequeño que la 1.000.000.000 parte de un átomo, un punto tan pequeño que no tiene dimensiones ni tamaño, y entonces le llamaremos singularidad, porque justo es singular, no tiene dimensiones, no tiene materia, no ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto no transcurre en el tiempo. Perdón, eso es una forma de decir la nada. Sí. O sea, si esta singularidad inicial no es materia, no es tiempo, no es espacio, es la nada, porque nuestra mente solamente capta espacio, tiempo y materia. Todo lo que no sea espacio, tiempo y materia, tu mente no lo capta, por eso no capta a Dios. No tu mente racional, por lo menos, ¿no? Hay otros aspectos de tu mente que pueden captar ese misterio al que llamamos Dios, pero no tu mente racional, porque tu mente racional no está hecha para eso. Tu mente racional es para que sobrevivas en el mundo. Para que sobrevivas. Tu mente racional es para sobrevivir. Tu mente intuitiva es para vivir. Es para que ese mundo en el que sabes sobrevivir además valga la pena. Para eso tienes tu mente emotiva. Entonces, limitarte a la razón, limitarte a la razón te va a privar del 95% de la experiencia, porque la razón te limita los sentidos y de verdad que los sentidos son limitadísimos, ¿no? Entonces ya no me acuerdo a dónde iba todo esto, pero... No, hablábamos de la espiritualidad y entonces, ¿qué es ser espiritual, no? Claro. Ser espiritual es buscar el espíritu. ¿Qué es el espíritu? La nada de la que surge todo. Dicho de otra forma, y yéndome a una cosa que es muy budista, muy hindú, muy mesoamericana, la idea de el mundo no existe. Y muy de física cuántica, ¿eh? Claro, la materia y energía, que son lo mismo, y que forman el tiempo y el espacio, la materia, energía, tiempo espacial, como quien dice, brota de la nada, porque brota de campos cuánticos que no son más que algo que nadie sabe explicar qué es, en otra dimensión, que vibra y que de esas vibraciones surgen las partículas subatómicas que van generando los átomos, que van generando todo. Es decir, la física cuántica también te deja claro que todo nace de la nada, ¿no? Sí. Es decir, espiritualidad es buscar qué hay en ti más allá de espacio, tiempo, materia y energía. Sí, muy interesante. Y fíjate que hay una buena pregunta y comentario de Arlén Salgado. Dice, ¿y cómo se puede explicar lo inexplicable, no? Y creo que ahí es donde nos lleva un poco la espiritualidad y esta búsqueda que tenemos por explicar cosas que los sentidos no nos dan, ¿no? Es que la explicación termina siendo racional, ¿no? O sea, te metes en nivel de mente y sí entonces y no. Fíjate que la pregunta que hace Arlén también es lo que te da toda la diferencia entre religión y espiritualidad. ¿Cómo puedo explicar lo inexplicable? La respuesta inmediata es, no puedes. Y sin embargo, entonces, ¿por qué hay profetas y por qué hay iluminados y por qué hay maestros que tratan de hablarte de Dios? Imagínate qué difícil. Vamos a asumir por un instante que existe ese misterio al que llamamos Dios, ¿no? Como sea que lo concibas. Y vamos a suponer que si Dios existe, Dios se manifiesta. Porque Dios es lo que hace, manifestarse, ¿no? Uh-huh. Y vamos a suponer que yo lo capto. Y digo, ay, güey, tuve una experiencia de lo divino, tuve una experiencia sagrada, lo entendí todo. Entendí qué es Dios. Ay, güey, pues te lo quiero comunicar. Pues fíjate, Juan, que Dios es... Y no te lo puedo explicar, porque cuando tú tienes una experiencia mística, no la tienes a través de la razón. No es que tú estés razonando y de pronto, ¡pum! Esa es una idea, no una iluminación, ¿no? La experiencia mística viene de la intuición, no de la razón. De pronto, ¡pah!, cae, sin proceso.
quiere decir sin pensamiento, quiere decir sin palabras. Si yo capto algo sin palabras, y a Dios solo lo puedes captar sin palabras. Entonces yo capto la experiencia de Dios sin palabras. ¿Cómo te lo explico a ti? La capté sin palabras. El Buda, ¿qué hacía? Permanecía en silencio, que era su forma de responder, a ver, lo que estás buscando está aquí en este silencio, pero yo no te lo puedo comunicar, yo solo te puedo decir cómo lo encontré, ¿no? Entonces, si yo capto algo sin palabras, no te lo puedo transmitir con palabras, sin embargo te lo quiero transmitir, ¿cómo le hago? Vamos a pensar que Dios se le revela a Moisés, ¿no? Vamos a ver si logro hacerles este razonamiento. Si Dios te revela algo, lo único sensato sería pensar que Dios te revela algo que tú no eres capaz de descubrir. Porque si tú pudieras descubrirlo, Dios no tendría que revelarte. Claro. ¿Sí? Okay. Quiere decir que Dios no te va a revelar nada a lo que tú puedas llegar por la razón. Cualquier cosa que tú puedas concluir por la razón, esa te la vas a conseguir tú solito. ¿Sí? Entonces, ahí no necesitas que Dios te revele algo racional. ¿Sí? ¿Por qué Dios no nos reveló que nada puede ir más rápido que la luz? Que eventualmente lo íbamos a encontrar a través de la razón. Entonces, lo que Dios revela, en este sentido, sería algo que no es racional. Las palabras, que todos son inventos humanos, las palabras son inventos humanos, las palabras representan pensamientos, todos los pensamientos son creaciones humanas. Todo lo que tú eres capaz de pensar, eres capaz de pensarlo porque existe una palabra para que puedas pensarlo. Pero existe una palabra porque la inventamos. Quiere decir que todo lo que tú eres capaz de pensar, puedes pensarlo porque nosotros mismos inventamos una palabra que te permita pensar el pensamiento. Quiere decir que con palabras no puedes entender a Dios, porque las palabras son creación humana. Sin embargo, Moisés baja del Sinaí con una revelación. ¿Cómo se le habría comunicado Dios a Moisés? Si Dios usara lenguaje humano, ya no es revelación lo que Dios comunica, porque el lenguaje humano es racional. Quiere decir que Dios no se le habría revelado a Moisés con palabras. Habría sido una intuición, sin palabras. Pero Moisés, cuando se encuentra con su pueblo, se los tiene que decir con palabras porque no tiene de otra. ¿Qué quiere decir? Que lo que Moisés va a transmitir no es lo que Moisés captó. Porque eso es imposible. Y a eso se enfrenta el Buda, se enfrenta Jesús, se enfrenta Zaratustra, se enfrenta Lao Tse, se enfrenta Quetzalcóatl, se enfrenta todo el mundo. Y como el lenguaje es la única forma que tenemos de comunicar cosas, por eso todos los grandes maestros espirituales te explican, te tratan de explicar lo inexplicable con lenguaje, pero nunca con un lenguaje lógico, sino que siempre recurren a la metáfora, a la parábola, a la poesía, a la contradicción, al acertijo, incluso al chiste. ¿Por qué? Porque es la forma de decir, a ver, solo dispongo del lenguaje para comunicarte algo que va más allá del lenguaje. Pero como solo dispongo del lenguaje, voy a usar el lenguaje, pero lo voy a usar de manera poética. El lenguaje usado de manera poética te lleva más allá de los límites racionales del lenguaje. Y por eso todas las escrituras sagradas son interpretativas. Y por eso todas son poéticas y metafóricas. Y por eso todas tienen muchos niveles de significación. Por eso tú puedes leer todo el canon Pali de todos los sutras del Buda, o puedes leer el Bhagavad Gita, o los Vedas, o la Torá, o el Evangelio. Y tienes que entender que lo que está ahí no es literal. Porque lo que está escrito de manera literal es racional, aunque te diga cosas que sean irracionales. Y lo que es racional no te comunica a Dios. Esos textos tienen un significado profundo. Entonces explicas lo inexplicable a través de los significados profundos. Y a través de la humanidad siempre ha recurrido a lo mismo, mitologías. Sí. Las mitologías, todas son relatos fantásticos que lo que buscan es explicar lo inexplicable. Así es, Juan Miguel. Fíjate que nos dice Alejandro, no eres capaz de descubrir, pero sí eres capaz de recibir ese descubrimiento. Y es justo como esta forma de poder expresar que si bien no le pones palabras, el momento que lo recibes, creo que el silencio lo que hace simple y sencillamente es permitir que entre el mensaje sin tener este juicio como preestablecido de la palabra,
y quizá ese es como el común denominador, ¿no? Justo esa es la gracia del silencio. Dicho de otra forma, les decía, Dios se manifiesta. Y no se manifiesta de vez en cuando a algunas personas, se manifiesta todo el tiempo, a todo el mundo, a cada instante. Se Creas en lo manifiesta que creas, ¿no? así, aunque no creas que Dios se manifieste, Dios se está manifestando, o sea, siempre. Lo que pasa es que el 99.9% del tiempo nosotros decidimos no escuchar esa manifestación. Sí. O no creer que está ocurriendo porque nos parece demasiado bueno. Deja tú que Dios exista, que se manifieste. Ahora, cuando digo que Dios existe y se manifieste, tampoco pensemos en el barbón con sandalias que te ve del universo bíblico, porque ese no existe, ese también es un símbolo. Entonces, Dios se manifiesta. Tú tienes que estar listo para recibir. Y la única forma en la que tú puedes estar listo para recibir es vaciar. Es decir, tener una mente receptiva. Tienes una mente receptiva a través de la meditación, a través del silencio, a través de la oración. Todas las religiones y filosofías místicas tienen herramientas, pero básicamente son repetición de mantras, meditaciones, ciertas danzas, silencios, en fin, ¿no? Para que tu mente esté receptiva para captar a eso cuando eso se manifieste, con el detalle de que eso se está manifestando siempre, solo tienes que estar dispuesto. Pero es muy importante aquí entender una cosa, ¿no? Para lo que comenta Alejandro. No eres capaz de descubrir, pero eres capaz de recibir. La palabra recibir es fundamental. Cuando tú te iluminas, concepto muy oriental, muy budista, muy hindú, originalmente era muy cristiano, la iglesia lo fue desapareciendo, pero este estado de unicidad con Dios, que al final buscan todos los caminos místicos espirituales, ¿no? La unicidad con el todo. La revelación, la profecía, la iluminación, no es algo que tú te merezcas, porque si no, sería una terrible trampa del ego, el decir, soy tan chingón que merezco la iluminación, ¿no? Soy tan profundo, he trabajado tanto, me he esforzado tanto que merezco Todos la merecemos, es el regalo de todos, así de entrada, eso es nuestro regalo, nuestro legado natural. El tema es que no la aceptamos, otra vez, porque no nos la creemos. Todo esto para entender una cosa, te vas a iluminar, y te vas a iluminar porque no depende de ti, te vas a iluminar porque es tu destino, porque como dijo Newton y 2000 años antes el sabio chino Mo-Tzu, todo está hecho de luz y eventualmente lo vas a descubrir. Pero cuando te ilumines tienes que tener una cosa muy clara, no es tu mérito, tu iluminación, tu salvación, tu unión con Dios, como le quieras llamar, no es tu mérito. No te lo ganaste, es un obsequio. Acéptalo. Es un regalo. Es un regalo, y entonces acéptalo y acéptalo con humildad. No te lo ganaste, bueno, sí te lo ganaste porque te toca, porque es tuyo, no te lo ganaste porque eres más especial que alguien más. Fíjate que, por ejemplo, en la tradición hindú, pues está el tema de los chakras, ¿no? Que al final los chakras representan la elevación espiritual. Del rojo al violeta, que al final es el espectro visible de la luz, ¿no? Del chakra raíz, el rojo, el de frecuencia más baja, al violeta, el de frecuencia más alta, lo que los sentidos son capaces de captar, ¿no? Según el esquema tradicional de meditación de pranayama en el hinduismo, tú tienes que ir haciendo que tu energía suba por tus chakras a través de canales que van haciendo un ascenso espiritual, como la serpiente en el árbol de la vida de la tradición judío-cristiana, ¿no? Y de hecho lo que va ascendiendo por tus chakras es una energía que se llama Kundalini y que está representada por una serpiente. Al final sigue siendo la serpiente subiendo por el árbol de la vida, ¿no? Y sube en espiral hasta tu sexto chakra. Sin embargo, la iluminación es la apertura del séptimo, el contacto con Dios. Pero se supone que estos canales espirales solo llegan al sexto. La gran pregunta es, ¿y entonces cómo llevo mi energía al séptimo chakra? Y la respuesta es muy simple. Llévala al sexto y espera. Quiere decir, haz tu parte. Tu parte es llevarla al sexto. Lo otro es un regalo. Y si te vas a la tradición cristiana, hay un relato idéntico con los símbolos cristianos. La Divina Comedia de Dante, que, a ver, hay que entender que la Comedia de Dante es una revelación divina, o sea, Dante es un poeta místico que escribe en un estado de iluminación fuera de serie, su comedia.
Y fíjate qué interesante, porque empieza Dante diciendo, lo cuenta en primera persona y te dice, está el poeta perdido en un bosque oscuro, confundido, sin saber a dónde ir. Es decir, está hablando de ti, de mí, de todos. Estamos en este pinche bosque oscuro, confundidos, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Y Dante quiere salir y no sabe a dónde está perdido. Entonces pide ayuda al cielo. Entonces del cielo desciende el profeta Virgilio. Bueno, no, del cielo no, aparece en el bosque, perdón, el profeta Virgilio. Y el profeta Virgilio le dice a Dante, pediste ayuda y yo te la voy a dar, y yo sé cómo salir de este bosque oscuro. Todos en algún momento, es el viaje del héroe del que hablan todas las mitologías, ¿no? Entonces todos en algún momento queremos salir del bosque oscuro y pedimos ayuda, y en algún momento siempre llega Virgilio. Solo que Virgilio le dice, la buena noticia es que sé por dónde salir, la mala es que hay que atravesar el inframundo. Todos tenemos que atravesar nuestro inframundo si queremos alcanzar la iluminación. Entonces hay que descender, ¿no? Entonces empieza el descenso de Dante al inframundo y claro, va pasando por todos sus vicios, por todos los vicios humanos, por todo lo que te apega al mundo, hasta llegar al noveno círculo donde está el mismísimo Satán, que es el símbolo del ego. El ego que es la causa de todos tus apegos al mundo y que es lo que hace que no trasciendas el mundo. Finalmente llega al noveno nivel, va más allá de Satán, sale del infierno y llega a la montaña del purgatorio. Así como el infierno era un descenso espiritual, el purgatorio es una montaña que es un ascenso, digo un ascenso circular, es un ascenso circular. Y son las virtudes, acá eran los vicios y los defectos, acá son las virtudes que tienes que generar en para tu ir saliendo. mente para ir saliendo. Este es el mismo relato que el budismo, ¿eh? Claro, el budismo no le llama pecados, le llama perturbaciones mentales, y no le llama virtudes, le llama antídotos mentales, pero es lo mismo. Cada perturbación la puedes destruir cultivando en tu mente su antídoto. Sí, es decir, contra, no sé, contra el juicio puedes generar compasión, contra la ira puedes generar templanza y así. En la tradición cristiana, con los pecados capitales es lo mismo. Todos tienen una virtud opuesta que debes cultivar, ¿sí? Y es lo que te va enseñando Dante, cómo se van generando virtudes subiendo. Y sube, y en la cima del purgatorio llega a lo que se llama el paraíso terrenal, que es la cima del monte purgatorio, que es un jardín hermoso donde todo está súper chévere, que parece el cielo, pero no es el cielo. Sigue estando en la tierra, por eso es paraíso terrenal, pero ya todo está bien. Y claro, todo está bien porque Dante ya descendió a su inframundo y ya ascendió por su purgatorio, ya purificó su mente, ¿no? Y ya se llenó de virtudes. Y sin embargo, su punto es sí, pero yo quiero llegar al cielo. Está en la cima del paraíso, en su sexto chakra, digamos, sí. Y arriba está el cielo. Y la pregunta de Dante es, ¿y ahí cómo se llega? Y la respuesta para Dante es, te quedas aquí y esperas. Lo que tú podías hacer ya lo hiciste, ahora confía y espera. Y entonces se abre el cielo, baja un rayo de luz, baja Beatriz y se lleva a Dante al cielo, ¿no? El mensaje es el mismo. Tú tienes que hacer una parte de la chamba, tu parte de la chamba, y la otra parte es un regalo. Y además hay un elemento interesante, Sun-Tzu, porque cuando estás ahí, conectando con este elemento que nos hablabas al principio de la atemporalidad de Dios, o sea, también no es un tema de tiempo. O sea, esperar es como simplemente ponerle un nombre, porque al final no sucede en algún momento del tiempo. La iluminación o la conexión se va a dar por esta apertura de conexión al momento que dejas al ego a un ladito y permites como la conexión. Eso me da un poco el pie para compartir por aquí un comentario que nos hacen. Déjame lo encuentro porque hay muchos, de verdad, muchas gracias a todos los que están participando, hay muchos comentarios. Tratamos de poner sobre la mesa aquellos que están como conectados con lo que estamos tocando, ¿no? Entonces, por acá, bueno, déjenme se los digo la pregunta porque no lo encuentro. Lo que decía es si se puede ser espiritual sin creer en Dios. De Miguel Ceja, ¿no? Que hizo la pregunta. Miguel Ceja, así es. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro. Lo que es muy importante es estar en una búsqueda. Ahora, hay que entender que Dios es un símbolo, ¿eh? Y no estoy diciendo que Dios no exista, pero estoy diciendo que
El Dios del que tú y yo podemos hablar en cualquier plática con palabras no es Dios, porque Dios no es algo que pueda ser comprendido con palabras, ¿no? Así es. Entonces Dios es un símbolo de la fuente, del origen, de esa nada de la que provenimos, de ese estado mental de paz y serenidad y de amor y compasión y de unidad con todo. Hay gente a la que la palabra Dios le hace mucho ruido. Si la palabra Dios te hace ruido, no la uses. O sea, no permitas que algo tan burdo como una palabra interrumpa tu búsqueda espiritual, ¿no? No buscas a Dios, buscas lo que sea, ¿no? Digo, a ver, el budismo es toda una filosofía espiritual y justo el budismo no parte de Dios, el budismo parte de que no hay Dios. Sin embargo, ¿qué te genera el budismo? Estados inconmensurables de amor, compasión, paz, alegría y gratitud. Está bien, yo a eso le digo Dios. Y el budismo te va a decir, no, no es Dios, es tu mente. Sí, está bien, a ese estado mental, que es el estado original de tu mente, restaurar tu mente a su estado original, bueno, a eso yo le llamo Dios. Pero no nos peleemos por una palabra, no le pongamos nombre. Pues claro que se puede ser espiritual sin creer en Dios. Ahí tenemos el budismo, ahí tenemos el taoísmo, ahí tenemos el jainismo. Yo estoy convencido de que si llegas a encontrar ese algo que puedes encontrar en un camino espiritual, vas a descubrir a Dios. Y te vas a dar cuenta que no tiene nombre y que da igual. Pero no es necesario. Sí, y es bien interesante esto que comentas, porque al final, pues, en esta búsqueda de espiritualidad, luego que se mezcla con el ego y entonces se aterriza en una religión, tiene un impacto en la cultura del mundo, ¿no? O ha tenido un impacto en la cultura del mundo. ¿Tú crees que todo esto influye como la religión como tal en la cultura del mundo? Absolutamente. De hecho, a ver, la historia de la civilización humana es la historia de sus religiones. Todas las civilizaciones de la historia de la humanidad giran en torno a su idea de Dios. Eso no tiene que ver con que Dios exista o no exista, ni con que uno crea o no crea un Dios, ni siquiera tiene que ver con si estás de acuerdo o no con este comentario, porque así es. Es decir, todas las culturas giran en torno a su idea de Dios. Y el concepto que tienes de Dios te habla del concepto que tienes del ser humano y el concepto que tienes del mundo. Todos los inicios de las grandes ciudades son centros ceremoniales, todo el inicio de la arquitectura es para hacer templos. Entonces, la religión ha sido uno de los grandes motores de la civilización, para bien y para mal, por supuesto, ¿no? No puede ser de otra forma. El mundo es dual, incluyendo sus religiones, entonces siempre será para bien y para mal. Pero además, cuando una religión, hay que entender que no es lo mismo, a ver, las religiones del pasado, las religiones antiguas, las religiones cambian en cada región, en cada ciudad, porque tienen que ver con el poder político también. Que haya grandes monoteísmos que se extienden en grandes territorios, tiene que ver con el desarrollo de los grandes imperios, ¿no? Básicamente, el monoteísmo es hijo de los grandes imperios. Finalmente, el Islam es el nacimiento del imperio árabe y el cristianismo es la caída del imperio romano, ¿no? Y pues finalmente, a ver, 1.500 millones de musulmanes hoy en día, su mente está determinada por su religión. 1.500 millones de cristianos en todas sus variedades, su mente está determinada por su religión. Si tú vives en América Latina, tu mente es católica, aunque tú seas ateo. Católico cristiano, ¿no? O sea, que en su mayoría. Sí, pero al final es lo mismo. Digo, es parecido, pues. Misma raíz. Decir, sí, parecido. Y tú puedes decir, soy ateo, sí, pero eres un ateo cristiano, porque eres un ateo del Dios cristiano. Es decir, tú puedes ser ateo, pero tu mente está formateada por una tradición cristiana. Entonces, si algo ha determinado la mentalidad de la humanidad, es la religión. Lo triste de la religión es que, como siempre ha generado modelos de identidad para legitimar sistemas políticos, siempre se han convertido en ideologías que son, en su esencia, intolerantes. Porque es solo las ideas de este grupo son correctas, todas las demás ideas son incorrectas. Solo la verdad, ¿no? Sí, solo la verdad absoluta de mi grupo es correcta. Y claro, la verdad absoluta cuando se refiere a Dios, pues, ha autorizado históricamente a matar al que no está de acuerdo con tu idea absoluta de Dios, ¿no? Y es curioso, matas por su bien, por el tuyo, por el de Dios. Cuando matas con Dios como pretexto, ni siquiera piensas que estás haciendo algo malo. A ese nivel influye la religión en la mente de las personas. Pero por el otro lado,
porque de pronto es muy fácil hablar mal de la religión. Por el otro lado, la historia de la humanidad es la historia de la guerra, y la historia de las guerras siempre nos han presentado ejemplos de seres humanos que, inspirados por su religión, han arriesgado su propia vida por salvar a los demás. Pues claro que la religión influye en la mente humana, saca lo peor de ti y también saca lo más hermoso de ti. La religión, claro, lo cual quiere decir que no depende de la religión, depende de quién eres tú. Si tú eres una buena persona, la religión va a sacar lo mejor de ti. Si tú eres una mala persona, la religión va a sacar lo peor de ti. Básicamente, ¿no? ¿Te vas a hacer compasivo o te vas a hacer absolutista? Pues eso lo decides tú, eso no lo decide tu religión. Claro, porque digo, y al final son los valores con los que fuiste creciendo, ¿no? Y que asumes como verdad absoluta. Sí, porque crees que son como tú crees tener la razón, ¿no? En Y este tema del ego. ahí hay un gran problema de la religión, justo, que la religión establecida te pone la mayor trampa del ego. Porque la mayor trampa del ego es decir, solo hay un camino correcto y casualmente es el Es el mío. mío. O dicho de otra forma, el camino en el que yo por azar estoy es el correcto. Y eso es una trampa del ego. Tú puedes sentirte muy compasivo, muy amoroso, muy religioso, pero si piensas que el otro no se va a salvar o se va a condenar porque no cree lo que tú crees, pues no eres nada compasivo y nada amoroso, y tu ego se está disfrazando de compasión. Sí, fíjate que yo, y justo platicaba en la comida ahí con la familia, y decíamos, hay cosas que a mí no me hacían sentido desde que era niño en este tema de ser católico, ¿no? Porque había quien decía, si al niño no lo bautizas, pues no se va al paraíso, ¿no? Se va al limbo, o si alguien se muere y es de otra religión, pues no, yo decía, bueno, pues no, que nuestro Padre es Dios y es amoroso y es misericordioso y nos quiere a todos, o sea, nada más porque alguien no conoce nuestro Dios, ya se va para aquel lado, o sea, no me hacía sentido, ¿no? O sea, yo Claro. decía, es como una contradicción, y obviamente con el tiempo lo fui entendiendo. Al leer tu libro de Hernán, también lo fui entendiendo, este sincretismo que se fue haciendo y esta adaptación del catolicismo europeo al catolicismo mexicano, que se creó, y latinoamericano, pues me fue haciendo entender, ya entendí, pues lo que pasa es que son posturas, y depende, pues lo que a cada quien le ha ido conviniendo y el poder que a cada quien le ha ido conviniendo mover, ¿no? Pues sí. Pero fíjate, es muy bonito al final entender que todas las culturas humanas han buscado a Dios y todas lo han encontrado. Y todas todas han establecido caminos para la búsqueda espiritual, y todas han construido civilizaciones que giran en torno a esos caminos, en sus versiones más prostituidas a veces, porque a ver, puedes llegar al catolicismo y la Inquisición, o puedes llegar al Toltecáyatl de Teotihuacán y llegar a los sacrificios humanos de los aztecas en honor a Huitzilopochtli, que de pronto a mí me encanta los indigenistas que cómo le pegan al catolicismo, y dice, sí, perdón, güey, sacrificios humanos es lo mismo, ¿no? Y justo es una prostitución, la religión de Tolán, sea Teotihuacán, sea Tula, justo era la negación del sacrificio humano. Quetzalcóatl te enseña, mortifícate tú, sacrifícate tú por tu purificación individual. Y para los aztecas fue, no, ¿qué tal que mortificamos y sacrificamos a otros? Sí. ¿No? Y pues ya con base en eso, pues su madre los conquistamos, ¿no? Es decir, los aztecas destruyeron la religión de los antiguos, que por cierto de eso se está tratando el misterio, el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Va a estar muy bueno entonces. Sí. De cómo los mexicas prostituyen la religión de los toltecas. Y bueno, en fin, ¿no? Entonces, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Todas las culturas han buscado a Dios, todas lo han encontrado, todas han establecido caminos, todas han prostituido esos caminos. Oye, Juanmi, fíjate que una pregunta muy buena de Alan Herrera, déjame, se las pongo acá. ¿La espiritualidad necesariamente te lleva a ser buena persona? Según nuestros estándares, dice. ¿Existió algún genocida con gran espiritualidad? Depende a quién le preguntes, Alan. Si le preguntas al genocida, sí. Hitler se consideraba un hombre espiritual. Ya, sí, con eso te contesto todo, pero ojo, todo se puede prostituir, ¿no? Hasta las búsquedas espirituales. Y lo malo es que el mundo está lleno de charlatanes y que el mundo está lleno de falsos maestros. Si algo te puede hacer daño, es un falso maestro espiritual, o sea, te puede destruir, ¿no?
Y eso es en gran medida lo que estaba detrás de los nazis, unos terribles maestros espirituales que habían hecho del pangermanismo una religión y demás. Pero bueno, la espiritualidad bien entendida siempre te va a llevar a ser una mejor persona sin importar los estándares. De hecho, probablemente por encima de los estándares, aunque no estés de acuerdo con los estándares. Los estándares de la ética de la sociedad no tienen nada que ver con la bondad ni con la compasión. Tienen que ver con la funcionalidad. Tienen que ver con lo que necesita para funcionar la sociedad. Uh-huh. Tú en lo individual, con tu búsqueda espiritual, la búsqueda espiritual te va a llevar a encontrar en lo más profundo de tu ser una fuente de amor puro. Si encuentras una fuente de amor puro, créeme, vas a ser mejor persona. Si piensas que eres espiritual y eres un hijo de la chingada, entonces no encontraste la fuente de amor puro. Yo no sé por dónde te perdiste, yo no sé qué encontraste, pero si encuentras la fuente de amor puro e inconmensurable, vas a ser mejor persona, porque te resulta imposible dañar cualquier cosa que sea sensible, cualquier cosa que sea viva. Te resulta simplemente imposible dañar la vida. Sí, completamente. Ni siquiera porque te lo propongas, ni siquiera es un esfuerzo, así brota. Así brota. Oye, entonces, con este comentario, ¿la espiritualidad será entonces la solución a la crisis de valores y a la crisis de violencia y a la crisis de deshonestidad, prostitución, etcétera, que estamos viviendo actualmente? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, la espiritualidad es la solución a toda crisis. El problema es que son los problemas que acabas de señalar. Todos los problemas de la humanidad tienen que ver con una cosa, y es que los seres humanos tenemos miedo, y tenemos miedo porque no entendemos de qué se trata la vida, y tenemos miedo porque las religiones hasta el día de hoy, en términos generales y con honrosas excepciones, no nos han dado respuestas. Tenemos miedo. Y en este mundo en el que tenemos miedo y en el que todo se destruye, todo se transforma y estamos condenados a perder cualquier cosa a la que te aferres, en este mundo vas a tener dolor, pena, sufrimiento, muerte, enfermedad. O sea, perdón, el mundo es un lugar pinche, ¿ves? Claro, sí. El mundo es un lugar dual. El mundo también es un lugar hermoso. Pero justo la dualidad es, está hermoso hoy y está terrible mañana, ¿no? O sea, y ese mundo te genera miedo, ese mundo te genera angustia, ese mundo te genera frustración, y de pronto lo único que te ofrece el mundo a cambio de todo el sufrimiento que aparentemente te da son placeres. El problema es que todos los placeres del mundo son efímeros. Los placeres de los sentidos, los placeres de la carne, los placeres sexuales, los placeres de las drogas, los placeres del poder, los placeres de la fama, de la gloria, de la riqueza, todos los placeres son efímeros. Pero como es lo único que aparentemente el mundo te ofrece sin una búsqueda profunda, entonces te pierdes en la búsqueda de esos placeres, y como son efímeros, nunca vas a estar bien porque lo experimentas y ya lo desexperimentaste y quieres volver a experimentarlo, y te vas a perder en eso y entras en actitudes de vida que solo te van a llevar a la frustración. Y un ser humano frustrado es necesariamente un ser humano que está listo para generarle sufrimiento a otro ser humano, y ni siquiera de manera consciente y voluntaria, pero si tú sufres, le llevas sufrimiento a los demás, ¿no? Entonces, ya ni me acuerdo ahora sí cuál era la pregunta original, pero... Sé que si ser espiritual era como solución a la crisis de valores actual. Bueno, pues entonces imagínate, ¿no? El problema es que como buscamos esos placeres en todos lados, los buscamos en el mundo, y no entendemos que el mundo es la fuente de nuestra insatisfacción, y por lo tanto no puedes encontrar en el mundo la fuente de tu satisfacción, solo la puedes encontrar en el espíritu, solo que el espíritu implica un esfuerzo de buscar para adentro, y toda la cultura, y sobre todo la cultura occidental moderna, está basada en que tú voltees para afuera. Sí. Entonces, claro que... Y en que muestres, ¿no? Que muestres hacia los demás, ¿no? Claro. Entonces, sí, si tú te concentraras en todo lo que hay adentro, por supuesto que solucionaríamos todos los problemas de la humanidad. Oye, y hay una pregunta que está haciendo, para ir cerrando este tema, que digo, ya vamos a llegar al límite, pero hay una pregunta que se me hizo interesante, déjame la encuentro por aquí, pero tenía que ver con esto de, ¿en algún momento dejará de existir la religión
o por qué la necesidad de que un líder, de que tengamos un líder religioso a seguir? No recuerdo dónde vi la pregunta, pero ya se me pasó. Pero, ¿qué Sí, opinas de esto? porque tenemos miedo. Eh, es lo mismo, tenemos miedo. Un líder es una persona en la que tú depositas tus esperanzas, tu confianza, que es una forma de decir, esta persona encontró lo que yo busco, esta persona me puede llevar a donde yo quiero llegar. Es algo muy lógico, es algo muy legítimo que esto te ocurra. El problema es que esa persona te va a llevar a donde llegó ella, no a donde quieres llegar tú. Y eso Ujú. es algo que los líderes espirituales no entienden. El camino es intimísimo, es personal. Ellos te pueden ayudar mostrándote cómo hicieron el suyo, pero no pueden pretender que el tuyo es igual. Sin embargo, si yo te digo que la búsqueda espiritual es absolutamente íntima y personal, lo que te estoy diciendo es que no hay un instructivo, que no hay un camino marcado y que no hay respuestas. Y eso te puede generar mucha frustración, te puede generar mucha ansiedad, te puede generar mucha incertidumbre. Entonces, es mucho más lógico que de pronto tu mente atormentada diga, pero espérate, 1.000 millones de personas no pueden estar equivocadas, voy a seguir ese camino. Por eso la religión no va a dejar de existir nunca, porque la gente tiene miedo. Y está bien, porque la búsqueda intimísima y personal no es nada fácil. No es nada fácil y lo más importante, no es para todos. Bueno, sí es para todos, pero a cada quien le va a llegar en la vida en la que, en la que tenga que llegar. Hay que asumir, hay muchas vidas, ¿no? Eh, la búsqueda espiritual individual te va a llegar en algún momento. Te puede llegar dentro de tu propia religión. A ver, puedes pensar en Francisco de Asís, un gran iluminado de la cultura occidental. Estuvo totalmente metido, entre comillas, pero es parte de esta estructura que es la Iglesia y la religión católica. Y sin salirse de esa estructura que es la Iglesia y la religión católica, y con esos símbolos, con esos relatos, con esa estructura de la religión católica, Francisco de Asís hizo un camino individualísimo y personal, y alcanzó la iluminación y se hizo uno con Dios, ¿no? Entonces, la respuesta está en todos lados. Esa es la buena noticia, ¿no? Entonces, sí va a seguir habiendo religiones organizadas. Eso no va a acabar nunca. La gente tiene miedo. Las religiones organizadas tienen cosas malas, pero tienen cosas buenas. Ujú. Creo que mucha gente las necesita. Muchas culturas se sustentan en ellas. No, esas van a seguir existiendo. Y el camino individual también. Y lo más importante es entender que por donde sea que te vayas, Está hay un bien. solo desenlace. Ya sabes, Dios es de donde todo surge y a donde todo vuelve. No tienes otro lugar a donde llegar. Ujú. La buena noticia es esa, ¿eh? No tienes otro lugar a donde llegar. Todo vuelve a Dios. No hay a dónde más ir, no te puedes perder en el camino, no puedes llegar al infierno porque no existe, no te va a llevar el diablo porque no existe. Todo surge de Dios, todo vuelve a Dios. No tienes a dónde ir, vas a volver. No depende de ti, es un regalo. Oye, Juanmi, hace rato decías que no es una receta, pero Pero ¿cómo le hago? es que ese es el punto, ¿sabes? Una de las cosas que buscamos en este foro de Grow Together es que la gente pueda tener esta conexión con, si bien no una receta, ¿cómo puedo seguir explorando o cómo me acerco? ¿De qué manera puedo? Yo ahorita si me quedo como usuario, me quedo pensando un poco, a ver, ya me quedó claro que entonces lo que me interesa a mí no tanto es la religión, sino la espiritualidad. ¿Y cómo le entro? O sea, ¿a qué cosas tendría yo que hacer? ¿Hacia dónde puedo empezar a conectar para explorar esto? En esta complejidad de que no hay recetas ni fórmulas, pero que sí puede haber algunas cosas para hacer, para llegar a ese sexto chakra que decías y Claro. estar esperando la oportunidad, ¿no? Mira, el camino parece obvio. Tienes que empezar por lo que ya conoces. Al final, el camino espiritual es un salto a lo desconocido. Eso es bien importante entenderlo. Es un salto a lo desconocido y ese salto nos da mucho miedo. Pero el salto a lo desconocido, transitar por el camino de lo desconocido, ese camino empieza por lo conocido, sino por dónde. O sea, tienes que empezar por lo conocido. ¿Qué quiere decir? Pues que, a ver, cuando yo empecé, volviendo aquí, nadie te puede decir cómo llegar, pero te pueden decir su camino. Cuando yo empecé mi búsqueda espiritual fue meditando.
meditando con budistas de manera muy específica. ¿Por qué? Porque yo tuve un infarto cerebral, me urgía detener mi mente, por eso tuve un infarto cerebral. Eh, Muchas manifestaciones mentales muy raras después de ese infarto espiritual, pero digo, bueno, prácticamente lo fue, de ese infarto cerebral. Eh, en una etapa en la que yo era así ateo, recalcitrante, militante y necio, y sin embargo sí sabía que tenía que serenar mi mente porque pues, me dio un infarto, ¿no? Y los budistas tienen un método muy racional, muy espiritual, pero muy racional, muy lógico. No tienes que creer en cosas incomprensibles, todo es muy claro, porque todo es un trabajo con tu mente. Entonces el camino budista me gustó mucho de entrada porque dije, mira, es lógico, es racional, no tengo que renunciar a mi inteligencia y no parte de la base de Dios. En teoría le ha funcionado a un chingo de gente desde hace 2500 años. Algo han de saber estos muchachos budistas, ¿no? Llevan 2500 años haciendo esto. Y entonces empecé a meditar con budistas y a ver, me empecé a serenar desde el principio. Porque la herramienta de la meditación no depende de la fe ni de Dios para funcionar. Es una herramienta mental, es un trabajo real. Así como si tú vas al gimnasio y levantas pesas, vas a hacer músculo y no depende de Dios ni de tu fe. Bueno, si tú meditas, vas a serenar tu mente. No depende ni de Dios ni de tu fe, ¿no? Entonces, empecé con budistas. Con los budistas me pasó lo mismo que me pasó cuando salí huyendo de los católicos en mi infancia, ¿no? Que eventualmente tienen dogmas, que eventualmente te dicen, esto es así, esto es mal, y eventualmente tienen relatos mitológicos y eventualmente se aferran a ellos. En algún momento dije, me encanta el método de los budistas, me encantan los budistas, son amorosos, lindos, alegres, pero ya hasta aquí llegó mi camino con los budistas porque no me voy a comprar todos los relatos, ¿no? Y fue cuando dije, pues está bien, pero te enseñaron un montón. Y aunque yo salí huyendo del catolicismo, como mucha gente en Occidente, después de serenar mi mente con los budistas, a mí siempre me ha encantado la religión, tengo maestrías en religión, es algo que he estudiado toda mi vida, empecé a entender de manera distinta los símbolos del catolicismo, que hay que entender, todas las religiones tienen símbolos y son solo esos símbolos. Y los símbolos te pueden significar diferentes cosas, ¿no? Y empecé a encontrar mucho de lo que te hablaba el budismo en el relato cristiano. Una religión que siempre me ha fascinado y estudiado es el hinduismo. Y entonces, que por cierto, en marzo empiezo a dar un curso de religiones de la India. Eh, y empecé a estudiar otra vez las mitologías hindús y dije, órale, las mitologías hindús te cuentan exactamente lo mismo que la mitología mesoamericana, te cuentan lo mismo que la mitología egipcia y te cuentan lo mismo que la mitología griega. Y dices, esto no debe ser casualidad y no creo que sea influencia cultural. Quiere decir que todas estas mitologías han encontrado una verdad profunda. Entonces empecé a estudiar por mi cuenta, aquí sí ya por mi cuenta, ¿no? Las mitologías comparadas, a darle significados. Nunca dejé de meditar ocasionalmente con budistas, nunca dejé de orar ocasionalmente con musulmanes que tienen un evento de oración maravilloso. Siempre me ha gustado el turismo religioso, país al que voy, siempre voy a sus templos y a sus servicios. Y por lo mismo, porque todas las culturas han buscado a Dios y todas lo han encontrado, y es muy interesante ver cómo se manifiesta esa búsqueda y ese encuentro, ¿no? Como en la India es fascinante ir navegando por el Ganges e ir viendo sus eventos religiosos, sus servicios, todos son una fiesta. O sea, en el Indostán es, wow, Dios existe, fiesta, celebra, el pinche mundo no existe, lo que existe es Dios, celebra, ¿no? Y bueno, pues nada, fue una búsqueda muy personal, muy racional, nunca he dejado de meditar. Yo le diría a cualquiera que le interese una búsqueda profunda de su ser, medita. Y medita quiere decir, cállate, quédate en silencio, date un espacio para cerrar los ojos y observar tu respiración e ignorar todos los pensamientos que lleguen a tu mente y preguntarte, no a nivel racional, dejarte sentir cómo me siento, qué emoción estoy experimentando, qué tipo de ser humano estoy siendo cuando experimento esta emoción. Darte cuenta que tu mente funciona sola y siempre de manera reactiva y violenta. Entonces, detenerte a ver tu mente y decir, estoy siendo reactivo y violento. ¿Quién es la persona que más sufre en el mundo cuando yo soy reactivo y violento? Yo.
tal vez no me conviene ser reactivo y violento. Hago sufrir a otros, pero la persona que más sufre cuando soy así soy yo. Y de pronto un día te das cuenta que estás amoroso y encantador y hazte la misma pregunta. ¿Quién es la persona que más disfruta cuando yo estoy amoroso? Hombre, pues los que me rodean seguro, pero yo. Eventualmente. Y de pronto ¿y de quién depende estar amoroso o iracundo? Te diría cualquiera, no manches, de las circunstancias del mundo. No, 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 no. no. Y No, para eso es la meditación. Que en Occidente también tenemos esa tradición. La tradición del estoicismo es observa tu mente, observa tus estados emocionales y date cuenta de una cosa, tú no puedes controlar el mundo, pero tú puedes controlar las reacciones que tu mente tiene ante el mundo. Y lo que sí. te hace sufrir no es el mundo, son las reacciones de tu mente. Entonces olvídate de concentrarte en controlar el mundo, controla tu mente. Y Y solo hay listo. que callarse. Muy bien, Juan. La verdad, encantados. Siempre que hacemos los resúmenes vamos tomando notas. Eventualmente hago un par de páginas. Ahora sí fue un montón. Hay muchos conceptos muy interesantes que dejan mucho aprendizaje. Antes por temas de tiempo, antes de pasar al resumen, ¿te gustaría cerrar con algún mensaje o algún comentario final para la audiencia? Hemos tenido gente de Tampico, vi por ahí alguien de Veracruz. Hemos tenido gente de diferentes lugares, agradecerles a todos que hayan asistido a esta charla el día de hoy y bueno, cerrar con un mensaje de parte tuya, Juan, y con eso nos vamos al resumen. Seguramente se dieron cuenta en el último año que el mundo puede ser un lugar lleno de dolor o que el mundo puede ser un lugar lleno de alegría. Este año nos permitió experimentar eso. Si bien todos hemos tenido el dolor de cerca, todos hemos visto también las más hermosas, sublimes y gloriosas manifestaciones humanas. Eso quiere decir que eso está en ti. Es decir, yo doy mucho clases de historia, ¿no? Y cuando doy clases de historia siempre, pues, en el siglo XX, siempre pasamos por los nazis, que ya también pasaron por aquí, siempre llegamos a Hitler, y siempre alguien me dice, o con Mao, o con Stalin, siempre me dicen, es que esa es la naturaleza humana. Y siempre les digo, claro, y decir que esa es la naturaleza humana solamente es una justificación para seguir siendo hijos de puta. Sí, pues es que es mi naturaleza, ¿no? Digo, sí, claro, Hitler es la naturaleza humana, Stalin es la naturaleza humana, pero Zaratustra, Lao Tse, el Buda, Jesús, también son la naturaleza humana. Con Jesús hago especial énfasis porque hay muchos cristianos confundidos. No, porque Jesús era Dios. El dogma es muy claro, absolutamente Dios y absolutamente hombre. No tiene que ver con si esto pasó o no en la realidad, tiene que ver con el símbolo y el símbolo te está diciendo que Jesús es una persona absolutamente humana, ¿no? Que ha Okay. aceptado absolutamente su absoluta divinidad, pero es una persona absolutamente humana. Es el símbolo perfecto de lo que somos cada uno de nosotros si entendiéramos lo que somos, ¿no? Totalmente. Entonces, también es la naturaleza humana. El Buda, Jesús, Lao Tse, Zaratustra, Gandhi, Pitágoras, todos ellos también son la naturaleza humana. Entonces, la naturaleza humana es tu capacidad de elegir en un espectro amplísimo que va desde Jesús hasta Hitler. Y tu naturaleza humana es tu capacidad de elegir en ese espectro qué quieres ser tú. De un lado vas a sufrir y del otro no. Un lado, el de Hitler, cuesta menos trabajo que el otro. El de Jesús cuesta más trabajo, porque hay que vencer la inercia. Para llegar a ser Hitler, solo hay que dejarte llevar por la inercia, seguir rodando hacia abajo. Para llegar a ser el Buda o Jesús, hay que vencer la inercia y ascender. Es más difícil, duele un poquito más, cuesta más trabajo. Vas a encontrar algo que todavía ni siquiera imaginas que existe. Y cuando lo encuentres, el mundo te va a dar risa. Y cuando el mundo te dé risa, habrás logrado tu objetivo en la vida. Porque el mundo es una ilusión. Y por eso Dante, a su gran novela que te habla sobre el descenso al inframundo y el ascenso por el purgatorio, por eso Dante a su gran obra le pone la comedia. Divina comedia. Ni siquiera divina. Divina se lo dio la posteridad. Dante lo tituló La Comedia. Okay. Fíjate qué bonito. Te está diciendo Dante, ahí te va el drama humano, pero la obra se llama La Comedia. Porque esto es lo que es. Como nos dijo otro iluminado, por lo menos cuando escribía de la tradición occidental, don Pedro Calderón de la Barca, ¿no?
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor mal es pequeño porque toda la vida es sueño y los sueños son. Eso puedes descubrir. Buenísimo, buenísimo. Pues la verdad, muchas gracias, Juan Miguel Zunzunegui, por estar el día de hoy, esta noche, con el equipo de Grow Together, Juan Bernal, Héctor León. Y bueno, como es tradición, traigan su lápiz, su papel, para que podamos tomar algunas notas de conceptos relevantes de esta charla. Hemos tenido conectados hasta 250 personas y bueno, Vale. vamos a dar la oportunidad de compartir también pues a través de Spotify y de YouTube ya grabados y editados los videos. Muy bien, el día de hoy, queridos amigos, estuvimos hablando acerca del tema de religión, espiritualidad, son lo mismo. Y Juan Miguel nos ayudaba con una introducción inicial para marcar esta diferencia entre religión y espiritualidad, y nos hablaba acerca de que el tema tiene que ver un poco con la meta, ¿no?, que tiene cada uno de nosotros. La meta de la espiritualidad es encontrar a Dios, y la meta de la religión, pues evidentemente puede tener diferentes acepciones, puesto que están relacionadas en algún momento con el poder, el manejo político y la interacción humana, y que eventualmente puede perderse en el dogma, ¿no? Hablamos de comunidades que buscan o están enfocadas hacia una serie de signos o símbolos que los ayudan a conectar. Sin embargo, también la búsqueda de esta espiritualidad puede ser una búsqueda personal. Evidentemente, las religiones son multicausa, en algún momento han sido utilizadas para poder controlar a ciertas comunidades, y pues nos mencionó algunas como el catolicismo, el islam y el judaísmo, que entre ellas tienen 2000, 1500 y 3000 años respectivamente, ¿no? La religión ha sido una herramienta de poder, evidentemente se ha vinculado en algún momento inclusive con la monarquía y otros estratos políticos que le permiten perpetuarse dentro de la civilización. Y también al final, pues es un vínculo que permite a través de la historia y de las relaciones mantener esa línea de interacción, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad tocamos un tema que es la fe, ¿no? Tener fe no es renunciar a la inteligencia, o sea, ciertamente el tener fe es generar esta conexión con la creencia, y pues al momento de generar este vínculo, generar una apertura a algo que sucede más allá de lo racional. En algún momento conectamos con la diferencia entre el tema del método científico y la espiritualidad, y pues el método científico tiene la responsabilidad, o lo que busca es la explicación a los temas materiales y a los temas físicos per se. Sin embargo, la espiritualidad pues simple y sencillamente conecta con esto que no tiene un signo o un significado. Entonces, de pronto aquí es donde se pelean, se separan, cuando de pronto también pues están vinculados eternamente a lo largo de la historia, ¿no? Hablábamos que el mundo está vinculado a la materia, el tiempo y el espacio, pero Dios no tiene materia, no está vinculado al tiempo y tampoco está relacionado al espacio. Dios se manifiesta y simple y sencillamente lo percibimos. La experiencia mística viene de esa sensación, se acepta sin palabras, simple y sencillamente es percibido y se vincula con aquello más importante para ti, y ese es el significado. No hay una forma de llegar a la espiritualidad, ¿no? Porque al final, si yo sigo un líder y establezco esa forma, voy a estar vinculado con su forma, y no necesariamente esto está relacionado con lo que yo necesito. Entonces, esto que yo necesito se alcanza con el silencio. El hecho de poder estar en silencio, meditar, me permite percibir mis emociones, mis sentimientos, y esto me va a hablar un poco más de cómo me vinculo desde mi personalidad, desde lo que tengo dentro con el mundo. Si tengo cosas positivas, el elemento de espiritualidad me ayuda a conectar con esa bondad, y si de pronto pues hay algunas cosas que no están construidas de manera adecuada con emociones negativas, pues eso evidentemente es lo que tenemos de regreso al momento de hablar de espiritualidad. Una buena persona pues se vincula con esto que decimos de conectar con el amor, conectar con la
emoción constructiva que te permite acallar la mente, abrir la emoción para conectar con el espíritu. Y nos hablabas también, Juanmi, de que el proceso se puede iniciar a través de lo que ya conoces, ir conectando con esos diferentes niveles, y una vez que llegas a esos niveles más altos de conexión, simple y sencillamente es esperar el momento a tener esta conexión divina que te permite conocer a Dios, estar frente a Él, y en el momento que lo tengas, pues simple y sencillamente lo vas a gozar. Y me gustaría cerrar con algo que me tocó muchísimo a mí, y creo que es una frase de mucho impacto, que al final este tema de la espiritualidad no es algo meritorio, no es algo que te merezcas o que tengas que luchar, simple y sencillamente es un regalo. Si te abres al regalo, pues probablemente conectes más pronto con él de lo que te imaginas, ¿no? Una charla súper interesante, con mucha profundidad. Pues invitamos a toda la audiencia a que nos siga, a que evidentemente pues comparta la charla del día de hoy a través de las diferentes redes sociales. Y bueno, Juan, ¿qué te pareció? La verdad es que me quedo sin palabras, hay tanto que aprender, y bueno, el día de hoy una pequeña probadita de cómo conectar con la espiritualidad. Bueno, pues una pequeña probadita, pues espero que les haya gustado a ustedes y que le haya servido a la gente que se haya conectado. Ahora sí, a ver, es un tema que pues, no te da para... Bueno, justo, es un tema para dedicarle toda la vida, ¿no? Sí, claro. No es un programa a terminar en unos cuantos años, ¿no? Es algo para dedicarle toda tu vida. En el fondo, yo te diría que es lo único a lo que vale la pena dedicarle tu vida. Es decir, ya que vivimos en una ilusión, hay que dedicarle la vida a lo único que es real. No significa caer en el engaño medieval, ¿no? De, entonces prívate del mundo. No, a ver, ya estás aquí. El mundo tiene cosas chéveres, disfrútalas. Disfrútalas porque las tiene, disfrútalas. Nada más entiende que son tan ilusorias como las que no te gustan, ¿no? Y que lo que hay que hacer es trascender el mundo para llegar a un estado mental donde ya no dependas de la dualidad. En fin, y bueno, y comentarle a la gente, ya que estamos, verdad, en esto, que bueno, que yo empiezo mis cursos dentro de un mes, en el mes de marzo. Si se meten a mis redes sociales, a Instagram y a Facebook. De marzo a junio voy a dar 2 cursos. Siempre estoy dando los martes algo más religioso y los jueves algo más histórico. Este semestre, los martes, tengo un curso muy bonito, País de los Dioses, Religiones de la India, donde vemos hinduismo, budismo, sijismo, islam a lo largo de la historia de la India y todos los caminos espirituales de estas religiones. Ese es los martes. Y los jueves, pues para entender el mundo de hoy hay que entender a China. Todos los jueves en la tarde estoy dando la China y el mundo desde el Imperio Chino hasta la Revolución de Mao. Y bueno, si se meten a mis redes sociales, a Facebook y a Instagram, ahí están los anuncios, ¿no? De mis cursos, el martes, jueves, 12 clases, en fin, por Zoom, obviamente. A mí los de religión, la verdad es que son los que más me gustan, y justo este que vamos a dar de la India le tengo muy bonitas expectativas. Pues muchas gracias, Unsu. La verdad es que ha sido un placer que nos pudieras acompañar. Esperamos, y hay varios de la audiencia que dicen que se repita o que hagamos otro. Ya buscaremos algún tiempo y probablemente algún tema para poder compartir y poder coincidir. Muchísimas gracias, muy contento. Compren sus libros por cualquier medio. La verdad es que a mí, por casualidad, compré su primer libro en el aeropuerto de la Ciudad de México en un viaje que no llevaba nada para leer. Y me gustó. Después lo oí en los programas de radio con Eddie Warman, me siguió gustando, y pues seguí siendo pues alguien que habitualmente lee lo que escribe Sun Tzu. Entonces síganlo, es muy recomendable, y si pueden tomen sus cursos, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buena noche, y pues muchísimas gracias, Sun Tzu, nuevamente, muy contento de tenerte por acá. Hasta pronto, amigos. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX, y en Instagram como Grow Together MX1.